Nos complace presentar a Miguel Seara Hatton, economista, que no necesita mucha presentación, articulista, catedrático, exdirector o coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, y quien en las últimas semanas, vamos a decir, ha protagonizado una polémica con ese monstruo por su tamaño y la cantidad de personas que trabajan, que se llama aquí el Banco Central. Vamos a ver. Sí, el tema, para recordárselo a la gente, sí. El tema es que Miguel Seara Hatton ha escrito un artículo cuestionando las cifras que dio en su última comparecencia ante el Congreso Nacional el presidente Danilo Medina sobre los empleos que se han generado en los últimos años en el país. Y el Banco Central ha dicho que el cuestionamiento es injusto, inadecuado, y ahora Miguel Seara Hatton viene aquí a explicar qué es lo que ha pasado. Y le ha contestado formalmente, por escrito. Cuando el artículo salió... Salió hoy. Okay. Hoy en Acento. No, mira, la discusión fue sencillamente, el Banco Central mejoró la encuesta de fuerza de trabajo. O sea, hay una única fuente aquí para medir el empleo, o sea, una fuente consolidada, ¿no?, del país, correcto, que es la encuesta de fuerza de trabajo. Y esa encuesta se venía realizando desde principios de los años 90. Y tenía una metodología que era estándar, que fue mejorándose, pero ninguna mejora implicó la ruptura de la serie, exactamente. Había cambios mejorándolo, eso es normal, pero ninguna había sufrido un cambio que tú digas esto no es comparable. Hasta una modificación que se inició por ahí, creo que en el 2013 o 14, se empezó a trabajar y se publicó por primera vez en el 2016, con cifras que iban desde los dos últimos trimestres del año 2014, 2015 completo los 4 trimestres, 2016 completa los 4 trimestres y 2017 completa ya. Y me imagino que estará caminando porque es una encuesta de fuerza de trabajo continua. Es una encuesta que es un gran avance. Definitivamente cambia en lo conceptual mucho, cambia en la periodicidad, cambia en la cobertura. O sea, tiene una serie de diferencias con la anterior, que ya rompe en la serie, porque sería comparar peras con manzanas, es lo que digo en el primer artículo. Sí. Porque con una metodología se hace una cosa y con otra metodología se hace lo mismo, pero con otra metodología. Pero el Banco Central dice que homogenizó eso. Sí. El mismo Banco Central, en el taller en el cual yo asistí, en donde se analiza, se presentaron estas estadísticas, se dice que hay una ruptura, que el costo de mejorar la calidad de la información es que hay una ruptura de la información. Entonces, el banco publica bueno, en el medio teníamos la encuesta vieja, digamos, la encuesta tradicional, y después el banco, esa encuesta tradicional tenía como referencia la proyección de la población que salía del censo del 2002. Y hace... el censo anterior al 2010. Exactamente. Y entonces teníamos la encuesta tradicional y la encuesta nueva, que tiene como referencia la población del 2010. Del 2010, la proyección. Entonces, lo que hace el banco es, dicen ellos, le suben el techo de la población del 2002 al 2010. Cogen la misma encuesta anterior, la misma encuesta vieja, y le suben el techo, ¿no? Y lo ponen, la acomodan
como referente, teniendo como referencia la población de la proyección de población del censo hasta del 2010. O sea, lo que hace la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, para proyectar la población hasta el 2010. Eso fue lo que hizo. Pero estamos hablando que hay una diferencia de 89, uno tiene 89 preguntas, otra tiene 44, o sea, hay muchas diferencias entre una y otra. Entonces yo lo que hice fue, bueno, está bien, vamos a ver, primero tienen que publicarlo, estas cosas, no basta con que el banco y la autoridad lo digan. Es como el dato de pobreza, todavía no han publicado la metodología. O sea, que no basta que dé el dato, si no explica cómo se llega a ese número. Con detalle, al punto que la ciudadanía tenga la capacidad de, si repite el mismo ejercicio, le dé el mismo resultado. Porque tú no puedes decir, nadie ya en este mundo puede decir, yo soy la autoridad y ese es el número. Eso no es verdad. Tienen que demostrar, eso no es verdad, y menos ahora, o sea, con toda la tecnología. Con la tecnología, no, y la rigurosidad académica. O sea, la rigurosidad académica te exige que tú repliques el proceso y verifiques, porque eso lo hace todo el mundo y eso es normal. Eso no tiene nada que ver, eso no es personal, eso es simplemente... pero el fondo del asunto es que el presidente anunció... Entonces, el presidente dijo que había creado 600 tantos mil empleos. Yo dije, caray, cuando yo vi esa cifra, yo sabía, me he manejado bien la cifra de hasta el 2016 y estoy manejando aparte la cifra. El 2017. De 2000, esa la serie de la encuesta nueva, que va desde el segundo semestre del 2014 hasta el 2017. Yo dije, bueno, la única forma como el gobierno hizo esto fue que juntó ambas encuestas, sumó peras con manzanas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que sumó peras con manzanas? Bueno, yo cogí y dije, ¿cuántos años hay comunes en las dos encuestas? Está el 2015 y el 2016. Entonces, comparemos algunos indicadores que tienen que ver con el empleo entre el 2015 y el 2016. ¿No? Y cuando tú comparas, tú te encuentras, por ejemplo, que la población económicamente activa, la diferencia entre un año y otro, se multiplicó por 1.57. La diferencia, o sea, estamos hablando de 3 encuestas. Sí. Cogí la última encuesta. Creció por el tema de normal. Metodología, no, por metodología. O ya. El cambio fue metodológico. Ah, no fue porque en la realidad ocurrió eso. No, fue metodológico. O sea, con una metodología, por ejemplo, comparando la encuesta tradicional con la encuesta nueva, la diferencia entre la población económicamente activa es 1.37 veces. La diferencia que tiene, por ejemplo, en la encuesta vieja, la población económicamente activa aumentó en 108,000 personas. En la encuesta ajustada, la que dice el Banco Central que ajustó, aumentó en 94,000. Pero en la nueva aumentó en 148,000 personas. Elige. ¿Y entonces? Por eso, entonces digo, ese es el problema. O sea, tú me estás hablando, tú puedes haber tratado de homogeneizar un número, pero tú tienes que... Pero en definitiva, aumentaron, se crearon 600,000 nuevos empleos. Es que no lo puedes decir. Mi argumento es que no lo puedes decir. Que eso no es así. No se puede decir, porque no se sabe. ¿Me entiendes? El costo de mejorar la calidad de la información fue que se perdió la serie. Y tienen que hacer un trabajo muy grande de homogeneizarlo. Esta discusión solamente, muchas gracias. Esta discusión se va a concluir cuando el Banco Central publique la homogenización de la metodología. Sí, igual ocurriría con la medición de pobreza. Pero la respuesta que dio el Banco Central a Miguel Seara Hatton estuvo desplegado. 2 páginas enteras. Esa respuesta intentaba explicar la metodología. Pero óyeme, él no utiliza 174 palabras en el texto. 174 palabras. Señores, estamos hablando de 2 encuestas
y muy grande, o sea, estamos, Sí, sí, sí. ellos resuelven todo con 174 palabras. Con 174 Eso no convence a un palabras investigador como... solamente se hace una afirmación, no una demostración. Y ellos dicen que, bueno, que hay una introducción en la página web de la encuesta ajustada que tiene 74 palabras. ¿No? O sea, eso no es un ejercicio riguroso académico de que comparación. satisfaga a los académicos y a los eso, o sea, a cualquier persona que esté trabajando mínimamente informado. es mínimamente informado. Bueno, igual ocurre con lo de pobreza, ¿eh? O sea, Ajá. no nos hemos metido en tema de pobreza, pero el tema de pobreza tiene el mismo problema hasta que en este caso el Ministerio de Economía no publique con detalle los clasificadores, el tipo de pregunta, cómo se modificó. O sea, no se puede afirmar Esa cifra no tiene validez. de cuántas personas salieron Exactamente, presuntamente de la no pobreza. tiene validez hasta tanto no se haga ese ejercicio. Sí. Miguel Pero Seara fuera de Hatton, la polémica, de la controversia con el Banco Central, ¿cuál es su percepción o qué dicen sus datos sobre, el empleo en República Dominicana? El dato del empleo entre 2013 y 2016, o sea, el cambio, 2002, el cambio a partir de 2012, 2013, 2014, etcétera, aumenta alrededor de 113,000 personas anualmente. En el periodo mientras que la población crece, no, entonces la gente que entra al mercado de trabajo la población es económica más o activa. menos 108,000, o sea, más o menos. que queda casi igual. Queda casi igual. casi igual. Y bueno, Ahora- y la calidad de ese empleo. Y la calidad de ese empleo. Entonces, el presidente dijo que en el 2017 aumentó 120,000 personas. Tomando como referencia la nueva encuesta, es correcto, es lo que dice la nueva encuesta. Lo que yo digo que le faltó decir al presidente fue que el 87% de ese aumento Es en un empleo no formal. es empleo informal, es lo que digo. que Y la serie, por ejemplo, en la serie que va... si usamos el lenguaje de OIT, diríamos empleo indecente. Sí. O precario. O no decente. O precario. Sí. Bueno, lo mismo. Por ejemplo, se rompe algunas tendencias. En las cifras que van, en esos 113,000 personas que el empleo que se crean entre 2013 y 2014, predomina el empleo formal, es cierto. Predomina, no me acuerdo exactamente el porcentaje, predomina el empleo formal. Pero en 2017 predomina el informal. ¿Me entiendes? Y fue cuando se creó 120,000. Ahora, no son comparables. Vamos a detenernos un poquito en este tema, porque es muy importante. Todos los estudios que se han hecho en los últimos años expresan preocupación por el alto índice de empleo o de economía informal que hay en la República Dominicana. Estamos hablando de un 57, un 58, se habla hasta un 59% de la población económicamente activa depende de esta economía. El nivel. Del nivel. O sea, lo que te está diciendo, el 57% es el nivel. Ahora, en el cambio del año al año, en lo que digo en el 2017, de los 120,000 empleos nuevos llega creados, al 87% fue informal. Fue al mercado. Lo que quiere decir que no estamos avanzando. Sí, o sea, en cuanto a crear empleo más formal. Es un empleo más precario. Y el empleo, la OIT está hablando hoy en día de empleo decente. Crear un empleo decente implica que el salario sea apropiado, que las condiciones laborales sean justas, ¿verdad? Y que la gente pueda vivir de ese empleo. De manera que este empleo no formal generalmente no es un empleo decente, porque no reúne las condiciones que plantea la OIT, y la OIT es el organismo intersectorial, ¿verdad? Sí, habría que verlo con más detenimiento, porque ahí puede haber algún tipo de trabajo que tenga una remuneración mayor. Ahora, quien trae la discusión, el tema, de que si son empleos formales o informales, es el propio presidente de la República. No, y es el Estado que está en eso. Exactamente, en el discurso del presidente, el presidente dice, se crearon tantos empleos y la mayoría fueron formales. Es más, repite
el registro de la Tesorería de Seguridad Social, Ujú. ¿no? Sí, que aumentó Que el... aumentó. Y yo le decía que tampoco ese es un indicador. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana el sistema es nuevo y no es todavía, no es un indicador lo suficientemente estable, porque el aumento puede deberse a gente que estaba en situación de informalidad, que tenía Y se empleo formalizó. y se formalizó. Claro Y sobre que sí. todo con esta campaña que hay Sí, actualmente. sí. ¿No? Entonces, Sí. y además el aumento era 1.5, 1.4 veces más de lo que registraban las estadísticas. Pero Sí, ¿qué pero en implicación? pero en esta discusión del empleo, ¿cómo queda la nómina pública? Porque se ha usado mucho el dato de cómo ha ido creciendo en los gobiernos de Danilo Medina la nómina pública. El problema de la nómina pública, mira lo que ocurre. Hay dos registros de la nómina pública, dos fuentes de información. El registro administrativo, que no se conoce. No se conoce. Yo tengo las estadísticas yo estoy haciendo un trabajo ahora del 50 al 2017. Pero se habla de que ya sobrepasamos hace rato los 600,000. Sí, pero eso es la fuente básica de esa información, es la encuesta de fuerza de trabajo, no el registro administrativo. Ok. Entonces, lo que debe dar el Estado es la misma serie que se venía haciendo aquí de la década de los 50. Hasta Trujillo la publicaba. Y eso se dejó de publicar como en el 2006 o 2007, que es un dato consolidado De por los empleos. ministerio, por año, por institución, y después si es empleo público o si es empleo, perdón, del gobierno central, O de del gobierno municipal o de instituciones autónomas centralizadas. O sea, te daban un cruce de información que era con la que uno trabajaba. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora lo que tenemos básicamente es la información de la encuesta del Banco, de la encuesta del Banco Central y que habla de que son 600,000. Bueno, pero además, a veces cometemos errores cuando hablamos, ponemos como sinónimo de irregularidad que el Estado tenga mucha gente. Proporcionalmente podría ser, porque se le está reclamando al Estado que nombre más enfermeras, porque faltan, No, o maestros. Sí, pero ahí hay que hacer una auditoría muy clara, porque la calidad de esos empleos, ¿hasta qué punto son empleos redundantes? ¿Hasta qué punto son? Tú puedes tener muchos empleos en actividades que no lo necesitas. Claro. Y puedes estar necesitando. Tener 10 choferes para una ambulancia. Sí, o como, para un autobús. o como el caso de educación. Un autobús de la ONSA. Eso está Sí. claro, Yo pero quiero decir que hay que verlo. Yo creo que hay que hacer una auditoría clara nosotros necesitamos, hay áreas donde se necesita, por ejemplo, el tema de seguridad. Hay áreas donde se necesitan empleos. Sí. Y el tema que decía de salud, caso de las enfermeras. Salud. O sea, nosotros tenemos un Sí. déficit muy grande. Medio ambiente, por ejemplo, necesita Entonces, hay que saber más guardias en dónde forestales. si tenemos botella, botellitos, nómina y nominilla, ¿no? Entonces tenemos que, yo creo que es una tarea pendiente. Pero en sentido general, Miguel, ¿qué piensa, qué significa para el desarrollo nacional esto de que el empleo formal y decente, voy a usar el término de OIT otra vez, decente, esté estancado en la República Dominicana y que lo que crezca sea el empleo precario, como hablamos ahorita, en algunos casos, o que se mantenga también estancado? Bueno, yo creo que eso es un problema, es un motivo de preocupación, definitivamente. Porque lo ideal es tener un empleo que esté seguro, estable, sobre todo en los bajos niveles, ¿no? Que tenga seguridad, que tenga su seguridad social para protección, etc. Y eso está indicando que eso está asociado mucho al modelo de desarrollo, porque hablamos de los servicios y que los servicios son informales. Sí, pero lo que ocurre en este país es que el tipo de servicio, cuando tú comparas los servicios que ofrece la República Dominicana con los que ofrece, por ejemplo, los Estados Unidos o que ofrece un país desarrollado, hay una diferencia cualitativa muy grande. Porque nosotros ofrecemos servicios que ya en los países desarrollados ya no interesan. ¿Me entiendes? El trabajo doméstico. Eso es un servicio. Sí. Y nosotros estamos exportando mano de obra para trabajo doméstico, ¿no? Entonces,
estamos participando en segmentos de mercados que no son, digamos, lo más recomendable para el desarrollo de este país. Yo debo decir algo, pero es importante estar empleado. Estar empleado es mejor que no estar empleado. Claro, Sí. pero no es Ok. sinónimo de Entonces, y hay que salimos de la pobreza, no siempre es exactamente, o sea, primero hay que defender el empleo cualquiera que este sea. sinónimo. Sí, Y hay que respetarlo, eso tiene una dignidad y hay que respetarlo. Nadie va a estar en un trabajo malo porque quiere, claro. sino porque las circunstancias lo obligan. Eso es lo primero. Ahora, el tipo de trabajo que estamos generando nosotros, el tipo de empleo que estamos generando nosotros, son empleos poco productivos, de baja calidad, vulnerables, precarios, como se le dice, sin protección. ¿me Con entiendes? horarios extendidos muchas Con veces. horarios, exactamente. Cuando tú analizas, por ejemplo, una serie del salario mínimo legal real desde el 30, desde 1930 al 2017, yo acabo de construir la serie, tú descubres que el nivel de salario mínimo legal real, o sea, descontado el proceso inflacionario, alcanzó un tope entre el 63 y el año 68. Y nunca más ha vuelto a recuperar ese poder adquisitivo. Wow. Desde el 68. O sea, tú coges una media, Ujú. los años donde estuvo más alto fue en el 63, el 63, 64, 65, 66. Pese a las confrontaciones No, políticas. y pese a Por la eso, política. precisamente porque hubo una gran movilización social. O sea, Sí, sí. el salario, el nivel de salario está determinado por la reproducción. Por el salario mínimo la idea es que la reproducción de la fuerza de trabajo. Sí, sí. Pero el movimiento del salario está Depende mucho de la capacidad de los trabajadores para exigir. exactamente, de las relaciones de poder y de la productividad. Y si tú ves, tú comparas ese comportamiento, ese salario real y la productividad, tú ves que es una boca de caimán. Pero que se va otra abriendo, cosa que ha dicho ¿no? el gobierno, Y se va lo ampliando. dijo el presidente, lo ha estado diciendo el ministro de Planificación y Desarrollo. Ahora, debo decir, reconocer, sí. perdón, que en los últimos 3, 4 años ha mejorado el salario A mínimo. eso era, Sí, a ha eso, mejorado. a eso Eso era hay que me he referido, reconocerlo. que lo ha estado insistiendo Con los en aumentos esto. salariales Pero a ¿en los qué medida ha maestros. mejorado? Ha ¿En qué mejorado, medida? ha Porque mejorado. justamente en Y los ese periodo el propio gobernador del Banco Central llamaba la atención sobre cómo el poder adquisitivo del salario se mantenía muy No, atrasado. bueno, él comparaba con el La- año 91 el ingreso medio. Sí. Y efectivamente hasta el año como 2016, 2017, bueno, hubo unos aumentos recientes del salario mínimo legal. El ingreso promedio empezó cambió la tendencia. No ha recuperado el nivel de 1991, el ingreso medio. Sí, sí, sí. El poder adquisitivo del ingreso medio, que es diferente del ingreso mínimo Claro, legal. claro, claro. No ha recuperado el poder adquisitivo de 1991, pero ha mejorado. Te puedo mandar el dato, ahora mismo no lo Claro. recuerdo. Y el salario mínimo legal real está por debajo del nivel promedio de 1963 a 1968. Aunque también debo reconocer que en los últimos 3, 4 años ha ido subiendo. O sea, cambió, iba hacia abajo, más o menos estaba estabilizado y ahora empezó Ha tenido a éxito subir, la política económica a del subir gobierno. ligeramente. Todavía no alcanza los niveles del 63, del 60. Sí, se acaba el tiempo, pero antes de despedir a Miguel Seara Hatton, ¿cuáles son sus pronósticos? Bueno, el 1 de mayo empieza, hay 10 minutos todavía, empieza una nueva norma de la Dirección General de Impuestos Internos, pero por el otro lado, el modelo económico del gobierno sigue igual, el modelo de los préstamos. Mira, precisamente hoy se publica que en el Congreso están conociendo un nuevo préstamo de 150 millones de dólares. Lo que dice, yo creo que hay que leer el documento del fondo. Yo recomiendo que lo lean. Nosotros lo leímos y lo comentamos ayer. Ok, perfecto. Yo pienso que ahí hay en una sección en donde habla la parte fiscal. Sí, sí, sí. Es realmente preocupante.
Porque el fondo lo que te dice es, hay que hacer un ajuste fiscal significativo, la política... Es una reiteración. No tiene, pero utiliza un lenguaje más explícito. Sí, sí, sí. Porque antes era mucho más rebuscado. Mucho más ambiguo, sí. Mucho más ambiguo. Habla de que tiene que haber una flexibilización cambiaria, que es un eufemismo para decir devalúen. Sí, sí, sí. ¿No? Cosa que ha venido haciéndose Y ya, lentamente, pero sí, venía estamos en haciendo. 50, casi, casi. Habla casi. de la necesidad de transparencia y habla de un ajuste fiscal significativo. Si tú coges los números del fondo, los números, esto viene acompañado de esto. Esto no se publica en la prensa nacional, esto tienes que bajarlo de la página web. Lo que se publica en español Es esto. es esto. Pero esto, en el texto en inglés, viene acompañado de esto. Ok. ¿Qué es lo que es eso? Estos son los datos, una serie de tablas que acompañan el documento, que le dan sentido a los análisis. A los análisis. A los análisis. Sí. Por ejemplo, ¿qué me dice esto? Me dice que la deuda consolidada en el 2018 era el 52.6% del producto. Lo dice el fondo, en los cálculos del fondo. Y nos dice que en el 2023 va a ser un 57.3%. No, ahora es 52. 52.6%. Sí. Y que será en el 2023 57%. Wow. Nos dice que los intereses de la deuda, ¿no?, es 3.4% del Producto Interno Bruto. Eso sí, más o menos, para que tengan una idea, 1% son 40.000 millones, 3.4 sería 220.000, como 140.000 millones de pesos. Tenemos el peligro de que aquí... Perdón, déjame Sí. decir. Y termina y dice que en el 2023 va a ser 4.3%. Ay, madre mía. Entonces, te dice, ¿de dónde sale el dinero para pagar los intereses? Hay una operación ¿De más contable, deuda? pero no, hay una operación contable que se llama el resultado primario, que es la diferencia entre el ingreso, el gasto descontado, los intereses. De ahí debe salir el dinero para pagar los intereses. Bueno, dice que va a ser superavitaria esa cuenta en 0.3%. Lo que quiere decir que el Fondo Monetario Internacional le está diciendo a este país, tú tienes que cerrar una brecha de 3.1% del producto. ¿Me expliqué? Claro, claro que sí. O sea, tú tienes que pagar 3.4% del Producto Interno Bruto en intereses. 3.4% es, decía, como alrededor de 140.000 millones de pesos. Y lo que tú tienes para pagar eso es el 0.3% del producto. Si tú tienes que pagar 3.4 y tú tienes 0.3, tú necesitas cerrar la brecha, ¿no?, de 3.1% del producto. Tu ajuste como mínimo para que no te endeudes para pagar intereses tiene que ser de 3.1% del producto. Eso es lo que le está diciendo el fondo. ¿Cómo Entonces, lograrlo? ¿significa eso un Ese es endurecimiento el gran problema de la DGI? que tiene, lo que está haciendo la DGI está muy bien, hay que respetar la ley, pero eso no da. No da, eso te da menos de 1%. El gran problema es que el Estado no tiene legitimidad para cobrar un centavo de impuesto, por los problemas de corrupción y de impunidad. Y no entender eso y seguir como vamos es llevarnos en una trayectoria de colisión, porque toda la proyección del fondo te indica que vamos en trayectoria de colisión, de que esto no es sostenible y que eso hay que pararlo. Pero para parar eso, tú tienes primero que enfrentar el problema de corrupción y de impunidad. Eso es lo primero. En segundo lugar, tienes que mejorar la calidad del gasto. No es gastar menos, mejora la calidad del gasto. Que la gente esté segura de que su dinero
Está bien invertido. está bien gastado. Y hay que dejar de gastar donde no se necesita y empezar a gastar donde se necesita. Por ejemplo, dígame un ejemplo. Por ejemplo, terminar la nominilla y mejorar la seguridad. Terminar la nominilla y mejorar salud. O sea, que los servicios básicos funcionen. Que los servicios servicios básicos funcionen. Eso. En tercer lugar, hace falta que el crecimiento del gasto público sea menor que el crecimiento de los ingresos tributarios. Hasta ahora, los ingresos tributarios crecen en promedio. Pero también crece el gasto. Claro, crece en promedio 10% sin aumentar la tasa, sin aumentar la base, ¿no? Sin mejorar los niveles de eficiencia significativamente. Todos los años los ingresos tributarios crecen porque crece la economía. Porque crece el Producto Bruto Nominal. Okay. O sea, Entonces, vegetativamente. Vegetativamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gasto crece exactamente en la misma proporción que los ingresos. Ahora, el motor de esta deuda, el motor principal de esta deuda es el déficit. Tenemos 11 años consecutivos con déficit, ¿no? Pero esta advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que usted acaba de decir. Pero déjame decirte. Entonces, tú tienes que garantizar que se cierre la brecha del déficit. Y no lo puedes hacer de un día para otro, porque si lo haces de un día para otro, vas a causar una gran recesión. El gobierno sigue diciendo que es manejable el déficit que tiene. Bueno, podrá decir lo que quiera, pero estos números, eso simplemente hay que ver los números. O sea, sí. Cuando a ti te dicen que tú tienes que buscar 120.000 millones para cerrar la brecha, por Dios, hay que ser un necio y no darse cuenta. Y esa ley de... ¿No? Esto es una situación peligrosa. Un posible gobierno, un gobierno nuevo, estaría obligado a aplicar entonces una reforma. Por eso planteo que hay que reducir, no estamos planteando no reducir el nivel de gasto. O sea, hay tiempo todavía para reducir la velocidad de crecimiento del gasto. Si los ingresos crecen al 10%, pues que los gastos crezcan al 5%. De manera tal que en un periodo de 4 o 5 años se cierre la brecha. ¿Entiendes? Un cuarto elemento es decir, la deuda. Y de no hacer eso, ¿qué estaríamos hablando? Colisión. Mayor inflación. ¿Qué colisión? Colisión significa que vamos a tener un ajuste de mercado. El problema es que nadie tiene la técnica, nadie tiene los instrumentos para decir en qué momento se va a producir se produce eso. Porque nadie lo sabe. O sea, si el que lo sepa, el economista lo pueda predecir, te digo que sería un genio. El premio Nobel. El premio Nobel, claro. Porque pero acuérdense que en todos los países, en Grecia, un periodo antes, decían que las cosas iban bien, en Puerto Rico igual, en España igual. ¿Me entiendes? Lo que estamos, si hacemos un ajuste de mercado, es bajar el nivel de gasto y sin acceso al crédito. O tener acceso al crédito bajo una condicionalidad muy fuerte. Y si a eso se le agrega el contexto internacional, que es cada vez más de petróleo, alza inclusive de las tasas de interés en los Estados Unidos, o sea, una política... ¿A quienes le debemos? La tasa cambiaria en peligro. La presión de la tasa cambiaria. El mismo fondo dice, hay que flexibilizar la tasa cambiaria. Eso quiere decir que hay que devaluar el peso. Claro, eso es un eufemismo para decir que hay que devaluar el peso. Eso era como cuando te decían, hay que sincerizar los precios. Sincerizar los precios es aumentar. Miguel, es siempre muy interesante conversar con usted porque nos ayuda a entender el curso de la economía. Y la economía es vital, señores, para cada uno de los hogares dominicanos, para toda la sociedad. Mil gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy y obviamente dejamos el compromiso hecho de volvernos a juntar. ¿Cómo no? Para seguir hablando de los temas de economía. No sé que vayan, que tenemos otra entrevista casi inmediatamente. Sí, y disfrute del cafecito Santo Domingo. No deje que se le enfríe.